¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de hematología y banco de sangre. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el procedimiento que se debe seguir para la obtención de muestras sanguíneas para poder trabajar dentro del laboratorio. ¿Ya? Entonces, nuestro tema va a ser obtención de muestras sanguíneas. La obtención de las muestras sanguíneas es un procedimiento analítico, ¿ya? Que es la fase más importante, ya donde vamos a depender de la calidad de la muestra que tengamos para poder obtener buenos resultados. Entonces, este procedimiento se inicia desde que se le da las indicaciones adecuadas al paciente, cómo este paciente debe venir al laboratorio, en qué condiciones debe venir al laboratorio para realizarle la toma de muestra y realizarle un hemograma completo. En esta área de hematología lo que vamos a hacer es trabajar con sangre total, ya con anticoagulante, y vamos a realizar lo que son los diferentes parámetros de un hemograma. También sabemos que el laboratorio está constituido por 3 fases, que es la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. Entonces, para la obtención de esta muestra, se inicia en la fase preanalítica. En esta fase preanalítica se le debe dar las instrucciones adecuadas al paciente. Y una vez que llegue el paciente al laboratorio, la fase preanalítica se va a encargar de extraerle la muestra. ¿Ya? Entonces, esta fase es muy importante para obtener una muestra de buena calidad dentro del laboratorio. Posteriormente, la muestra va a circular hasta la fase analítica. En la fase analítica es donde se realizan las diferentes pruebas de laboratorio. En la fase posanalítica, en esta fase posanalítica, lo que se hace es verificar, confirmar todos los datos del paciente, typeo de resultados y entrega de resultados al paciente. ¿Ya? Entonces, es muy importante las 3 fases. ¿Ya? En la fase posanalítica, una vez impresos los resultados del paciente, tiene que revisarse por el personal que ha elaborado las pruebas de laboratorio, o sea, por el personal de la fase analítica. Y una vez que esté ya totalmente revisado, entonces ahí ya se firma y se sella el resultado del paciente para poder entregar. Aquí tenemos los diferentes tubos que se utilizan en laboratorio para hacer la toma de la muestra. Acá, si recordamos, la anterior clase habíamos hablado sobre los diferentes tipos de anticoagulantes que se utilizan dentro del laboratorio, cómo caracterizamos o diferenciamos los tubos de acuerdo a su coloración. Habíamos dicho que este tubito de tapa color rojo no trae anticoagulante, pero trae un gel que nos ayuda para la separación de la muestra. Tomamos muestra y centrifugamos y separamos lo que es el suerito, ya sin anticoagulante. Entonces la tapa verde utilizamos, este tubo tiene anticoagulante y lleva la heparina sódica. El tubo de tapa rosada o lila también viene uno más intenso. Son tubitos que vamos a llegar a utilizar en esta oportunidad en lo que es hematología para realizar lo que es el hemograma completo, ¿ya? Como anticoagulante trae el EDTA. Y finalmente tenemos el último tubito de tapa color celeste que también trae anticoagulante. Este sí utiliza el citrato de sodio como anticoagulante. Y este anticoagulante se utiliza, habíamos dicho, para procesos de coagulación. ¿Cuáles son los requisitos para que obtengamos una muestra de buena calidad? Primeramente, se recibe al paciente, ya se revisa la orden del paciente. ¿Ya? Entonces, tiene que estar todos los datos completos del paciente con letras legibles. Tiene que tener nombre completo y apellido del paciente, sexo
edad del paciente, el diagnóstico del paciente y tienen que estar bien identificadas las pruebas que solicita el médico. Si no estuviese con letras legibles, en la fase preanalítica el personal tiene que corregir y poner con letras legibles ahí arribita. Confirmar que evidentemente la orden pertenezca a ese paciente, ¿ya? Para que no haya confusiones y no haya cruces de muestras y no estemos trabajando con muestras de otros pacientes que no sea el correcto. Entonces, a eso se refiere con la identificación apropiada del paciente. La preparación adecuada del paciente es cuando agarramos y tenemos que decirle o hacerle pasar al paciente que se siente y explicarle en qué consiste el procedimiento de la toma de muestra. Qué es lo que le vamos a hacer al paciente, dónde le vamos a pinchar, si le vamos a sacar sangre, con qué objetivo le vamos a sacar sangre, para que el paciente tenga conocimiento y esté tranquilo, ¿ya? Y colabore en el procedimiento de la toma de muestra. Las muestras recolectadas en el orden correcto y rotulado de manera correcta. Entonces, una vez que mi paciente está sentadito, relajado, sabe qué procedimiento le vamos a realizar, nosotros agarramos y preparamos todos nuestros materiales para la toma de muestra. Entonces, agarramos, rotulamos nuestros materiales, identificamos nuestros materiales, ¿ya? De acuerdo a qué tipo de tubo vamos a utilizar, con qué tipo de anticoagulante vamos a tomar nuestra muestrita. Entonces, una vez identificada ya nuestros materiales, procedemos a lo que es la toma de muestra. Aquí como paso 4 tenemos el uso de anticoagulantes y conservantes adecuado. Es lo que les acabo de explicar. Tenemos que ver qué análisis le solicitan al paciente, entonces de acuerdo a eso seleccionamos nuestros materiales. Si tienen, por ejemplo, un paciente, le están solicitando coagulograma, entonces necesariamente vamos a utilizar los tubitos, ¿ya? Que tengan de tapita celeste, que lleven como anticoagulante un citrato. Entonces, y para el hemograma completo utilizamos los de tapita lila. Las muestras no hemolizadas. Necesariamente tenemos que tener mucho cuidado al realizar la toma de muestra. Y entonces, para que nuestras muestritas no salgan hemolizadas, que no salgan con coágulo, ¿ya? Y tomar la cantidad adecuada del anticoagulante, pero de la muestra. Ya eso tenemos que revisar muy bien. Si es que en mi tubito con EDTA me solicitan o es para un volumen total de 3 ml de muestra, entonces necesariamente tengo que tomar los 3 ml de muestra. No puedo tomar 2.5 porque la cantidad de anticoagulante que trae este tubo es la cantidad ideal para los 3 ml de muestra. Entonces, si coloco 2.5, mi muestra va a estar muy diluida. Y esta muestra diluida hace variar en los diferentes parámetros de un hemograma. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que seleccionar bien las venas de dónde tomar nuestra muestra, qué tipos de materiales debemos utilizar. ¿Ya? Si por ejemplo, si las venas son delgaditas, yo no puedo utilizar una aguja de 22, por ejemplo, ¿no ves? Entonces tengo que seleccionar bien mis materiales. En ese caso podría utilizar una jeringa de insulina. Cuanto a las muestras en ayuno, recolectadas de manera oportuna. En este caso, de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a la solicitud de análisis que le pide al médico al paciente, tenemos que ver si necesariamente es en ayuno o no. En el caso del hemograma, no es necesario que el paciente esté en ayuna. ¿Ya? Cuando se tratan pacientes de emergencia, entonces no podemos decir, vuelvo a hacer mañana porque mañana le hago un hemograma, se requiere necesariamente que esté en ayuna. No. Entonces cuando es emergencia, sí o sí se realiza. Entonces no es requisito indispensable para el hemograma que el paciente esté en ayuna. Y las muestras extraídas en el momento correcto. ¿Ya? Eso se refiere a que si mi paciente, por ejemplo, esté tomando algún medicamento y va a llegar a interferir, ¿ya? En los resultados
de mis análisis. Entonces, todo aquello en esta fase preanalítica tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que interrogarle al paciente qué tipo de alimentación lleva, si toma algún medicamento, ¿ya? O ha sido sometido a algún proceso, ¿ya? Porque hay pacientes que a veces tienen una endoscopía y le dan medicamentos y ellos vienen medio con la presión baja, un poco con un malestar general. Entonces, recién se presentan al laboratorio. Entonces, todas esas cositas tenemos que tomar muy en cuenta. En cuanto a la toma de muestra, para esta toma de muestra, habíamos dicho que tenemos dos tipos. Uno con jeringa y otro al vacío, ¿ya? Aquí en esta imagen les puedo mostrar primero todos los materiales que deberíamos tener listos para poder utilizarlos para la toma de muestra. Nuestro torniquete, la jeringa, el tubo con la lidocaína, dependiendo a qué tipo de muestra le vamos a tomar, qué análisis le están solicitando al paciente. Tenemos también las mariposas, los tubos Vacutainer. Recuerdan, estos tubos Vacutainer son al vacío. ¿Y por qué son al vacío? Porque tienen una presión, ¿no ves? Para poder tomarle directamente al tubito la muestra. El soporte universal para el Vacutainer y una curita o un adhesivo, en caso que requeramos el adhesivo, ¿ya? Entonces, una vez preparada la muestra, todos los materiales que vamos a utilizar, mis materiales ya están identificados, procedemos a identificar las venas del paciente. Entonces, normalmente utilizamos el antebrazo con preferencia, ¿ya? Tenemos que agarrar y buscar siempre la vena que nos dé mayor confianza para tomarle la muestra al paciente. Entonces, en el antebrazo tenemos lo que son las diferentes venas, ¿no? La basílica, la celíaca, ¿ya? Entonces, una vez identificada ya la venita, lo que hacemos es colocarle el torniquete. Este torniquete no tiene que estar colocado muy suelto y tampoco muy apretado, porque eso va a llegar a interferir también en la calidad de la muestra, ¿ya? Colocamos el torniquete, agarramos una torunda de algodón con alcohol al 70% y hacemos la asepsia, ¿ya? La asepsia lo hacemos en forma circular, del centro hacia afuera o de arriba hacia abajo, volcamos el algodón y volvemos de arriba hacia abajo. No podemos agarrar y realizarlo de arriba hacia abajo y volver de abajo hacia arriba. Estamos limpiando y volviendo los microorganismos al mismo lugar. ¿No ves? Entonces, no se debe hacer 2 veces el pasado con las mismas torundas de algodón, ¿ya? Una vez que hacemos la asepsia, esperamos a que seque ese lugar y recién hacemos la punción. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en esta otra imagen, ya estamos realizando, se observa que se está realizando ya la punción de la jeringa con un ángulo de 15 grados, ¿ya? Entonces, el torniquete agarramos y colocamos 4 dedos arriba del lugar de punción o unos 10 centímetros. Entonces, se coloca el torniquete incluso al paciente. Si no se observa bien las venas, le decimos que cierre, que haga un puñito, cierre las palmas de las manos, que abra y cierre, ¿no es? Entonces, eso nos va a ayudar a que se llegue a visualizar mejor la vena del paciente. Entonces, con el bisel hacia arriba, agarramos y colocamos, realizamos la punción. Una vez que realicemos la punción al paciente y estamos seguros que hemos canalizado esa vena, succionamos un poquito el émbolo de la jeringa y si hay salida o retorno de la muestra, entonces lo que hacemos es retirar el torniquete. Una vez retirado el torniquete, succionamos lentamente el émbolo de la jeringa. No tenemos que agarrar y succionarlo rápido, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros agarramos y sacamos rápido el émbolo de la jeringa, entonces lo que hacemos es que las venitas se colapsen, ¿ya? Y una vez que se colapsen las venas, lo que pasa es que no se bloquean las venas, no sale la muestra, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tampoco ir muy lentamente porque tenemos que tomar en cuenta que una vez que la muestra o la sangre fluya del organismo hacia afuera, inmediatamente se activa lo que es la cascada de coagulación. Entonces, si nosotros vamos a demorar
en tomar esta muestra, podemos tener una muestra con presencia de microcoágulos. Y esta muestra así con presencia de microcoágulos llega a interferir en los diferentes parámetros del hemograma. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si el paciente no tuviese buenas venas en el antebrazo, entonces lo que hacemos es seleccionar la mano, ¿ya? El dorso de la mano, le buscamos la venita, hacemos que el paciente haga un puñito y realizamos la toma de muestra. En este caso, las venitas son más delgadas, entonces necesariamente tenemos que utilizar una jeringuita de insulina o en cambio utilizar una mariposa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el antebrazo se puede apreciar que el paciente tuvo una vena muy delgada y lo que se ha realizado es utilizar una mariposita. La famosa mariposa que ya casi no se utilizan para colocar los sueritos, esas son las maripositas, ¿ya? No las bránulas. Entonces estas mariposas son más delgaditas y como tiene su equipo, que más o menos mide unos 15 a 20 centímetros, entonces si nosotros agarramos y jalamos el émbolo de la jeringa, hay pocas probabilidades que se colapsen las venas, ¿ya? Entonces este espacio que hay acá nos va a ayudar en eso. Entonces se puede utilizar las maripositas igual. Es una gran ayuda que llegamos a tener, ¿ya? Dentro del laboratorio. Ahora, aquí en esta imagen tenemos el soporte universal y con tubos Vacutainer. Igual, entonces, al final del equipo de la mariposa se coloca el soporte universal para el Vacutainer con su agujita y podemos tomar las muestras directamente al vacío. Ya, aquí tenemos la toma de muestra al vacío. En algunas otras prácticas ya habíamos realizado también este procedimiento, ¿no es cierto? La toma de muestras al vacío. El soporte universal que tenía su agujita ideal o específica para estos tubos al vacío y los tubitos al vacío que vienen ya selladitos nuevos. Esta toma de muestra al vacío es la ideal. Es mucho mejor que la toma de muestra con jeringas. Tiene muchas ventajas, ¿ya? Entonces, y es recomendado por la OMS, por diferentes instituciones. Ya hace muchos años en el exterior, por ejemplo, se utiliza bastante, se practica más la toma de muestra con tubos al vacío, ya casi han desechado la jeringa. Aquí hay instituciones igual que utilizan este tipo de materiales, ¿ya? Ya no utilizan las jeringuitas para realizar la toma de muestra. ¿Qué ventajas y desventajas hay de utilizar al vacío y la jeringa? Por ejemplo, si tenemos un tubito con EDTA y este tubo tiene la capacidad para 3 ml de muestra. Entonces nosotros utilizamos una jeringa de 5 ml, tomamos 5 ml de muestra, tenemos que destapar el tubo, ¿ya? No podemos agarrar y pinchar la agujita por la gomita de la tapita del tubo y recién que ingrese la muestra. Entonces necesariamente destapamos el tubo, colocamos por las paredes del tubo la muestra y colocamos, ¿no? Y ahí va a haber un margen de error, ¿ya? Entonces en la jeringa, hasta que nosotros observemos el émbolo de la jeringa y calcular los 3 ml que hay ahí, exactitud y precisión. Entonces, no siempre vamos a colocar el volumen exacto de la muestra en el tubo. Pueden ingresar 2.7 o 3.1, 3.2. Entonces, esa ya no es una calidad de muestra. Eso nos va a hacer variar altísimo en los diferentes parámetros del hemograma. Por eso les decía que en la fase preanalítica es la fase importante, es fundamental para que nosotros entreguemos resultados de buena calidad, ¿ya? Aquí, como les decía, en la fase preanalítica es la fase más importante que ya determina los resultados de las siguientes etapas. Y el 75% de los errores se lleva a cabo en la fase preanalítica, ¿no ves? Si el personal, por ejemplo, ha demorado en tomar la muestra al paciente
que ha pinchado, ha canalizado y el émbolo ha jalado, que salió un poquito, otra vez perdió la vena, otra vez ha canalizado y otro poquito y de poquito y ha demorado en tomarle la muestra. Aparte de eso que ni siquiera le ha sacado el torniquete, pero ya le tomó su muestra, sus 3 ml, agarró, nos colocó en el tubo y nos los pasó a la fase analítica para que nosotros trabajemos. A nosotros nos pueden salir cualquier cosa menos el valor real del paciente, ¿ya? Entonces son factores, son errores que no se deben cometer en la fase preanalítica. O tal vez lleguen a apreciar de que el personal agarra, toma la muestra con jeringa, agarra su tubo vacutáneo y le pincha por la gomita. Entonces, el diámetro de la aguja igual va a influir eso a que la muestra se llegue a hemolizar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esas cositas, ¿ya? Por eso esta fase es muy importante, ¿ya? Y todo eso va a depender para que tengamos buenos resultados. Aparte de eso que nosotros en hematología trabajamos con control de calidad interno y externo. Si mi muestra me viene de mala calidad desde la fase preanalítica, entonces yo voy a reportar cualquier cosa, ¿no ve? Y mis controles también me van a salir fuera de los rangos o los valores aceptables. Y si reportamos al CEDES estos valores, CEDES directamente nos aniquila como personal. No cierra el laboratorio, ¿ya? Entonces, tenemos que capacitar nosotros bien también al personal que toma la muestra, al personal de la fase preanalítica. ¿Cuándo nosotros rechazamos las muestras? Si mi muestra está hemolizada, directamente lo rechazo. Porque si hay hemólisis, es sinónimo de que ha habido lisis, destrucción de eritrocitos. Entonces, si yo meto a un culter mi muestra, me va a reportar eritrocitos disminuidos. Si hago mi frotis sanguíneo, voy a observar que hay disminución de los eritrocitos. Entonces, mi paciente puede que esté con los eritrocitos normales y por la hemólisis va a haber esa disminución de mis células, ¿no ve? Entonces, en ese caso, sí o sí, rechazamos la muestra. Muestras hemolizadas no podemos aceptar en la fase analítica. La cantidad de la muestra, como les decía, si mi tubo Vacutainer es para 3 ml, 3 ml de muestra tengo que tener. Si dice para 2.7, pues 2.7 tengo que tener. Si disminuyo, altera mis parámetros. Voy a reportar disminución de los diferentes parámetros del hemograma. Y si está más de 3 ml mi muestra, entonces, y la cantidad de anticoagulante va a estar disminuido, hay riesgo de que haya presencia de coágulos o microcoágulos en mi muestra. Entonces, antes de pasar al culter, igual yo tengo que revisar mi muestra bien, ya haciendo girar el tubo, para ver si hay presencia de microcoágulos. Si hay microcoágulos, rechazamos directamente esas muestritas, porque sí o sí va a alterar los diferentes parámetros del hemograma. Cuando hay derrame de la muestra en el tubo por el mal tapado. Igual, esto puede ocasionar, puede deberse a que la toma de muestra se realizó con jeringa y que por ese motivo han tapado el tubo y no lo han tapado bien. Entonces nosotros al mezclar por inmersión el tubito, se puede derramar, no estuvo homogénea la muestra, por más que nos quede un ml de muestra en ese tubo, esa muestra ya no es representativa, porque no ha estado bien homogenizada antes de procesarlo, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que rechazarlo, o que nos digan, no, se derramó solo un poco, pero queda 1.5 o 2 ml de muestra que alcanza. Evidentemente, 2 ml nos alcanza para hacer un hemograma, pero ¿qué nos garantiza que esa muestra estaba bien homogeneizada? Es preferible directamente rechazarla a la muestra, ¿ya? Si hay presencia de fibrina, esto les decía, si hay presencia de microcoágulos. También si nosotros el torniquete dejamos más de 2 minutos, igual, ¿ya? Las muestras nos pueden salir diluidas. Causas de la hemólisis. ¿Qué procesos no se deben realizar? ¿Ya? Porque si nosotros agarramos y realizamos estos errores, podemos tener muestras hemolizadas. ¿Ya? Entonces es muy importante el traspaso de la muestra de la jeringa, ¿ya?, a los tubitos. Aquí dice traspaso de la sangre desde la jeringa al tubo con la aguja. Es lo que les decía. Si nosotros tomamos muestra con jeringa, necesariamente tenemos que destapar el tubito y sacar la agujita
de la jeringa y por las paredes del tubo colocamos la sangre. Si nosotros colocamos la sangrecita, la muestra con la aguja colocada en la jeringa, entonces hay riesgo de la hemólisis. El tiempo excesivo con la ligadura, igual, les decía, ¿no? No podemos tener más de 1 a 2 minutos máximo el torniquete colocado en el paciente. Si nosotros dejamos más tiempo, puede haber lisis celular, podemos llegar a obtener las muestras hemolizadas. Evitar muy fuerte el mezclado de los tubos. Entonces tenemos que necesariamente evitar realizarlo bruscamente el mezclado de los tubos. O tampoco no podemos agarrar y realizarlo muy suavecito. Tiene que ser homogéneo. Ya tapamos sujetando el tubo de la tapa. Ya, entonces, y en forma invertida, ya, por inmersión, de 8 a 10 veces. Entonces, esa es la forma correcta de homogeneizar la muestra en el tubo. Y en cuanto al transporte, muchas veces hay, por ejemplo, laboratorios que tienen su toma de muestra en otro lado, ¿ya? O en el primer piso están las muestras y en el quinto piso está el laboratorio. Entonces, en el primer piso yo tomo muestras, vamos tomando las muestras y tenemos que ir almacenando esas muestras y cada cierto tiempo recién se manda al laboratorio. O directamente, por ejemplo, hay unos laboratorios que son centrales y tienen sucursales donde solo se hace la toma de muestras. Entonces, vamos tomando la muestra y tenemos que ir refrigerándola. Factor temperatura, ¿no? Entonces altera la reacción. Ya si nosotros agarramos y lo colocamos en nuestra muestrita en el sol, por ejemplo, o al lado de una ventana donde le dé la luz solar, segurito se van a hemolizar nuestras muestritas, se van a cocinar esos eritrocitos ahí por la temperatura y esas muestras no nos sirven. Entonces tenemos que tener un un cooler para poder guardar nuestras muestritas y refrigeradas. Tenemos que tener una gradilla dentro del cooler y tenemos que tener estos hielos, ¿ya? Y no colocarlos directamente el refrigerante directo, que toque directamente con el tubo. Entonces nosotros los tubitos con las muestras colocamos en las gradillas, tapamos con un cartón y recién colocamos los refrigerantes, ¿ya? Entonces no puede estar en contacto directo, porque si nosotros colocamos en contacto directo el tubo con la muestra y el refrigerante, le da hipotermia a nuestros eritrocitos, entonces se pueden destruir y puede haber una hemólisis también, ¿ya? Entonces esas cositas tenemos que tener mucho cuidado. Y lo más antes posible agarrar y llevarlo al laboratorio para que estas muestras sean procesadas. Si bien dentro de esta área de hematología, de todos los anticoagulantes que se utilizan, consideramos como un anticoagulante ideal al EDTA, porque no altera la morfología celular, pero también tiene su límite de conservación de las células sanguíneas, ¿ya? Por eso tenemos que agarrar y tener mucho cuidado y procesarlo lo más antes posible. Nunca se deben usar muestras hemolizadas, ni siquiera para pruebas de coagulación, ya que pueden haber falsos positivos y riesgo de demanda, ¿no es? Porque si nosotros agarramos, procesamos o trabajamos con muestras hemolizadas, reportamos resultado, el paciente directamente puede venir y decir, no, yo no tengo anemia y usted me ha reportado anemia. Entonces, podemos tener esos riesgos de demanda, ¿ya? Entonces, los parámetros que más se alteran, ya dentro de, o sea, los parámetros o los analitos que se alteran más por una hemólisis, tenemos la bilirrubina, transaminasa, las LH, o sea, en la gran mayoría se alteran todos los analitos del área de química sanguínea. En la fase preanalítica, igual les había dicho que tenemos que interrogarle al paciente qué medicamentos está tomando. Si mi paciente está tomando, por ejemplo, warfarina, sí o sí va a alterar a lo que es la cascada de coagulación y nuestro TP, o sea, nuestro tiempo de protrombina, nos puede salir alterado, ¿ya? La aspirina. Hay pacientes, por ejemplo, que hasta para un dolor de cabeza toman aspirina. No recurren a un paracetamol o algún otro tipo de analgésico, ¿ya? Sienten un malestar, aspirina o si no las aspirinetas.
Y actualmente hay muchos pacientes que tienen problemas cardíacos. Entonces, aspirina o tienen arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, aspirineta de por vida toman. O pacientes, miren, hay un alto índice de pacientes chagásicos. Y estos pacientes chagásicos, cuando ya están complicados en el corazón, por ejemplo, a ellos se les medica las aspirinetas de por vida, ¿ya? Y estas aspirinetas también van a alterar a los diferentes parámetros del hemograma. Entonces, tenemos que nosotros siempre interrogarle al paciente, ¿ya? Nuestro coagulograma nos va a llegar a alterar las aspirinetas porque las aspirinetas que usan el paciente, en estos casos, lo utilizan no como analgésico, sino como un tipo de anticoagulante para evitar la formación de trombos. Y para finalizar la clase, aquí les he puesto un like, una dirección para que puedan observar el video. Este video dura más o menos unos 20 minutos. Ya, aquí ya les estoy aclarando un poco más todo lo que les he ido explicando, el procedimiento, los cuidados que se deben tener, el mezclado de la muestra una vez que tengamos en los tubitos, cómo se debe hacer por inmersión y no mezclarlo como una mamadera, que uno agarra una mamadera y lo agita fuerte, ¿verdad? Entonces no se debe hacer ese procedimiento. También les estoy hablando un poquito sobre los tipos de anticoagulantes que se deben utilizar y el por qué dentro del área de hematología, ¿ya? Y un pequeño adelanto del siguiente tema, que sería frotis sanguíneo. Entonces, van a ver, véanlo el video, ya para poder despejar más dudas. Quizás con estas presentaciones y solo hablándoles no han podido captar muy bien la idea, pero con el video ya lo van a despejar muchas dudas en cuanto al procedimiento, cómo se debe hacer la asepsia, cómo colocar el torniquete, el por qué no jalar muy rápido el émbolo de la jeringa, cómo retirar la aguja no debemos retirar de las jeringuitas con la mano, necesariamente se debe utilizar una pinza y directo desechar al frasco de cortopunzantes, al tachito rojo, ¿no ves? Y las jeringuitas debemos colocarle hipoclorito, inactivarlo durante 10 minutos y posteriormente agarramos y desechamos recién a la bolsa roja, ¿ya? Las torundas de algodón igual, agarramos, desechamos a la bolsa roja. No nos olvidemos que una vez que traemos la muestra, tenemos que colocar la torunda de algodón sin alcohol, ¿ya? Y hacer que el paciente presione durante un minuto a 2 minutitos. Después colocarle la jeringa y que el paciente cuide ese bracito durante 10 minutos por lo menos, ¿ya? Para que no haya otra vez que el paciente esté empezando a sangrar, porque de un paciente a otro puede variar en el tiempo en que puede demorar en la formación del tapón plaquetario. Entonces, todas esas cositas van a poder apreciar dentro del video. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Nadie se anima? Está todo claro, Licen. Ya. ¿No tienen alguna duda? Bueno, entonces les voy a mandar para la siguiente clase el like también, ¿ya? Ya, doctora. Doctora, una preguntita, ¿va a subir esa diapositiva a plataforma? Sí, no sé qué día, pero enseguida esta grabación se los voy a pasar en el grupo del WhatsApp. Eso no tengan pena, ¿ya? Ah, ya. Sí, acá en la diapositiva, pero véanlo el video. En el video estoy yo, por si acaso. Ya, doctora. Mándelo la diapositiva al grupo. Sí, lo voy a enviar enseguida todo. Denme unos 10 minutitos para comprimirlo y Ya. enviarlo, ¿ya? Por favor. Cualquier duda Ya, gracias, doctora. cualquier duda que tengan, pregunten, ¿ya? Si de aquí no han entendido algo, pregunten, o quizás una vez viendo el video tienen algunas dudas, entonces igual escríbanme en el WhatsApp, hagan las preguntas, no se queden con las dudas,
porque esta materia es muy indispensable para su examen de grado. He tratado de hablarles más o menos cosas que deben ir correctamente y las cosas que no deberían cometer durante este procedimiento de toma de muestras. Porque en el examen de grado se les califica desde el momento que ustedes reciben a su paciente hasta que llegan a obtener la muestra. Hasta ahí consiste la fase preanalítica. Ya la siguiente clase vamos a empezar con lo que es frotis sanguíneo. Entonces eso ya corresponde a la fase analítica. Ya, entonces dudas que tengan acá, por favor, háganlas, las preguntas que tengan, háganlas, ya, porque quizás en su examen de grado, justo esa pregunta que ustedes quieren hacer, y no la hacen ahora y allá le hacen esa pregunta. Entonces van a quedar así en las lagunas, como se dice, ¿no ves? Entonces no tengan miedo. Ya, doctora. Ya. ¿Ya tomó lista? Disculpe, doctora. Ahora espérenme un minutito, quiero ver. A ver, un segundito. Es que esto no lo manejo bien todavía. Ah, ya, son 10 participantes. Ya, ¿y sus otros compañeros por qué no han asistido? Dicen, yo entré tardecito porque vi que el horario al que usted envió decía a las 4. No, a las 14 horas dice. Y ya recién después cuando vi los mensajes en el grupo, por eso entré. Sí, a las 14 horas dice. La Sí, siguiente lo que pasa es que el semana, otro era de la reunión. no, Sí, yo estaba esperando. no, esa reunión sí es a las 4 de la tarde, sí. Con eso se han confundido entonces. Sí, doctora. Sí, ya. Ujú. Para la siguiente clase yo les voy a enviar el nuevo like. ¿Ya? Ya. Ya, doctora. Ya, doctora. Se cuidan. Chaucito. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao.